Oh, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión. Estamos, ¿cierto?, en el módulo de ventilación mecánica no invasiva, en el contexto del curso de ventilación mecánica no invasiva general. Y hoy día estamos en la última charla relacionada con los temas más pediátricos de esta terapia. Y kinesiólogo Rodrigo Adame, quien ya ha estado en varias charlas con nosotros, se va a referir a varios aspectos generales relacionados con esta terapia y también con las cánulas de alto flujo aplicadas al paciente pediátrico. Bienvenido, Rodrigo. Cualquier cosa, usted sabe, estamos aquí atentos a cualquier requerimiento. Gracias, Claudito. Muy buenas noches a todos. La verdad es que ya entre tanta actividad que hemos tenido con Claudio, ya uno está confundido en qué curso estamos, pero ciertamente tiene la gracia de que es bien flexible, se pueden dar las preguntas necesarias para lo que sea, y cada clase realmente se va ajustando un poco a los requerimientos, ¿cierto?, del curso que están llevando. Y ahora, pensando en generalidades, quizás no son tan generalidades, pero vamos a darle una vuelta, ¿cierto?, a las indicaciones de soporte no invasivo en pediatría, cómo funcionan las cánulas de alto flujo y la no invasiva, y algunas recomendaciones actuales de no invasivo en este contexto pediátrico que ya está marcando que viene bien pesado. Hemos revisado consistentemente, ¿cierto?, esta cosa de que nuestro sistema funciona intercalando funciones que están bien imbricadas entre la ventilación, sistema cardiorrespiratorio y sistema metabólico, y nosotros, nuestra actividad viene a solucionar esta partecita de acá nomás, ¿ya? Por lo tanto, todo el resto del elemento cardiovascular y metabólico sí tenemos que tenerlo tremendamente consciente, sabiendo que incluso las realidades del consumo de oxígeno y la producción de CO2 vienen del metabolismo. Cuando entramos en insuficiencia respiratoria, la verdad que puede deberse a varias razones, y lejos en pediatría probablemente las más clásicas son la obstrucción de la vía aérea inferior y la enfermedad pulmonar parenquimatosa para el uso de ventilación no invasiva. Para mejorar esta hipercapnia que habitualmente es más tardía en el paciente pediátrico, salvo que sea crónica y la hipercapnia sea crónica, lo que tenemos que hacer es mejorar la ventilación alveolar, y dentro de la hipoxemia tenemos que mejorar la presión alveolar de oxígeno. Esto que antiguamente se mostraba muy separado, nos muestra que para mejorar la hipoxemia, debo mejorar la FiO2. Pero si estoy en una hipoxemia refractaria al oxígeno, habitualmente más de 60% de FiO2 para lograr oxigenación, necesitamos presión para lograr mejorar este intercambio a través de un aumento de la superficie de intercambio por la clásica ley de Fick. Sin embargo, si lo que necesitamos es ventilación, esta tiene una relación inversa con la CO2 y está dado por el volumen corriente, que puedo aumentarlo a través de deltas de presión, una reducción del espacio muerto anatómico, que la verdad que no hacemos mucho con esto, salvo que la ventilación no invasiva, este aumento de flujo, al ser un alto flujo, podría estar removiendo el espacio muerto de la vía aérea superior, pero el colocar una interfaz, ¿cierto?, también altera un poco el entendimiento de este espacio muerto anatómico, y sí un cambio en el espacio muerto fisiológico que lo vamos a lograr a través de las medidas terapéuticas que instauremos, más la frecuencia respiratoria, multiplicado realmente por la frecuencia respiratoria, que si bien es cierto, nosotros queremos bajarla en estas situaciones para que descanse el músculo respiratorio, la verdad que esto está basado principalmente por un aumento en el volumen corriente y disminución de los espacios muertos. ¿Cómo logramos esto? A través de reclutamiento nuevamente, reclutamiento de unidades alveolares que no estaban trabajando, y también con el reemplazo muscular que puede hacer, ¿cierto?, este ventilador no invasivo en el trabajo respiratorio que estamos realizando. Ante esta situación, la verdad es que funcionamos habitualmente con alvéolos que están alterados, donde nuestros principales indicadores son indicadores que evalúan la diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Y de aquí salen las diferencias alveolo-arterial, la razón alveolo-arterial, la PAFI, el índice de oxigenación, y también tenemos mediciones sobre cómo sale el CO2 para calcular el espacio muerto. Más allá de esto, vamos a ver algunos predictores no invasivos que funcionan bien parecido a lo que estamos viendo acá, siendo simplemente indicadores del transporte de oxígeno a través de la membrana, pero al tenerlos claros sabemos dónde estamos influenciando. También hemos tenido, ¿cierto?,
esta señal fisiológica de que los alvéolos funcionan como globos que se inflaban y se desinflaban a través de la generación por cambios de presiones de flujos inspiratorios que llevan volumen, y estos volúmenes generan cambios de presión que después simplemente por la retracción elástica del pulmón este aire salía. Ya sabemos que todo esto es bien errático en el funcionamiento pulmonar y que incluso cuando estamos en ventilación mecánica, lo que buscamos son alvéolos normales que no cambian de tamaño entre inspiración y expiración. En esto, la presión positiva es pero fabulosa en poder mantener y normalizar esta arquitectura normal alveolar para permitir un buen intercambio gaseoso, evitando, ¿cierto?, esta situación de CHAM, de apertura y cierre cíclico, y esta zona de acá finalmente es una de atelectasia. Por lo tanto, el enfoque respiratorio dentro del paciente pediátrico está dado principalmente por si tenemos chicos que están con dificultad o falla respiratoria, y recuerden que la dificultad al sujeto le cuesta respirar, pero a pesar de eso hace intercambio adecuado, y en la falla respiratoria, en la insuficiencia respiratoria, a pesar de todo el esfuerzo que le pone, o muchas veces ya quedan sin esfuerzo, no son capaces de hacer intercambio adecuado. Si necesitamos intubar de inmediato, hay contraindicaciones, intúbelo y darle ventilación mecánica, y consideren un fracaso, ¿cierto?, del intento incluso de dar ventilación no invasiva. Sin embargo, si llegamos a no tener contraindicaciones y no necesidad de inmediata intubación, pensemos en el enfoque clásico de una falla respiratoria hipoxémica o una falla respiratoria hipercámnica, donde la falla respiratoria hipoxémica probablemente el enfoque podría ser alto flujo o CPAP, y en la falla hipercámnica podría ser ventilación no invasiva, BiPAP le pusimos genéricamente, o CPAP, con interfaces que van desde la cánula nasal a la cánula o máscara nasal, y en ventilación no invasiva la máscara facial, las máscaras oronasales o los helmet. Parámetros de inicio en alto flujo, en los menores de 10 kilos, 2 litros minuto kilo, en los mayores 10 kilos, 1 litro minuto kilo, y en los adultos 0,5 litros minuto kilo peso. En CPAP, la verdad que 4 a 6 centímetros de agua partimos en pediatría, con parámetros máximos de 10 centímetros de agua, pero hoy día post-COVID esto se ha ido incrementando bastante más, y en no invasivo, al menos una presión de soporte de 4 centímetros de agua, con parámetros de inicio de presiones 8,4 hasta 12,6 probablemente, y cuando uno empieza a sospechar que ya estamos en parámetros máximos, 20,10 de presiones, empezamos a pensar que esta terapia fracasó. Sin embargo, estos son valores bien habituales en pacientes neuromusculares, donde habitualmente nos damos a lo menos 10 centímetros de agua de presión de soporte para causar una buena ventilación alveolar, que este aire entre y sea capaz de sobrepasar las restricciones mecánicas y elásticas tanto del pulmón como de la caja torácica. Objetivo de saturación en chicos normales, 92-98%. Probablemente si estamos en falla hipercámnica o en falla hipoxémica, estamos pensando en una ecuación de Bohr, ¿cierto?, con disociación de la hemoglobina hacia la derecha, y monitorizar principalmente parámetros iniciales para disminuir el trabajo respiratorio y monitorizar a lo largo de todo el ciclo respiratorio, frecuencias respiratorias, cardíacas, saturación, FiO2, presión arterial, sincronía, el ajuste de la máscara y los gases. Palabra o decisiones técnicas a los 30 minutos, a las 2 horas y a las 6 horas. Y si a las 6 horas ya no hemos detectado que alguien fracasó y que no está resultando, la verdad que estamos absolutamente tarde. Probablemente el gran indicador acá son las 2 horas para realmente evaluar si tuvimos cambios interesantes. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque realmente el tiempo adecuado a la intubación, de cuándo se tiene que intubar el paciente, es algo que no lo tenemos tan claro, pero sí tenemos bastante claridad en que los que intubamos tarde lo estamos pagando en adultos habitualmente con mayor mortalidad, y en el paciente pediátrico lo que hemos detectado en nuestros propios pacientes es que el que tuvimos que intubar de emergencia por haber pasado por no invasiva, lo paga en mayor cantidad de horas de ventilación mecánica. Y esta cuestión es re significativa. Vean que a las 100 horas de ventilación ya nos estamos dando cuenta de eso, y eso son 4 o 5 días. Y claramente los chicos que pasaron por una ventilación no invasiva más crítica y más larga, nos pagan con muchos más días de ventilación, que se traducen finalmente en más riesgo de neumonía, más daño pulmonar
y ciertamente mayor debilidad que en la UCI con la dificultad posterior de salir del ventilador mecánico. Por lo mismo, los primeros sistemas de asistencia tienen que ver con oxigenoterapia, de bajo flujo y de alto flujo. Y este alto flujo no necesariamente es baja FiO2 o alta FiO2, sino que se traducen en sistemas que sean capaces de solventar todas las necesidades ventilatorias de flujo del paciente. Un sistema de alto flujo puede ser cualquier cosa, pero debe cumplir que la cantidad de gas que está entregando sobrepasa la demanda ventilatoria del sujeto siempre. Por lo tanto, lo que está respirando depende de lo que viene del dispositivo. Si tengo FiO2 40%, el sujeto respira FiO2 40%. En los sistemas de bajo flujo, este requerimiento respiratorio del sujeto muchas veces sobrepasa el aporte. Por lo tanto, perdón, el frío acá nos tiene con la garganta seca. Por lo tanto, en esta circunstancia, si el sujeto requiere más gas, va a tomar desde el aire ambiente. Y un tema aparte aquí son los sistemas con reservorio que pueden comportarse como alto flujo o bajo flujo, según los requerimientos del paciente. Para establecer esos requerimientos, la verdad que una ecuación clásica es el volumen minuto por 3 a 5, pero ese número no es más que una sumatoria de la relación IE, o calcular el flujo inspiratorio del sujeto en volumen corriente partido por tiempo inspiratorio. Para un adulto de 70 kilos, la verdad que es re fácil. Respira un volumen corriente 6-8 ml por kilo, 500 ml, frecuencia de 12, volumen minuto 6 litros por minuto, a un tiempo inspiratorio de 1 segundo, por lo tanto, bota en 4, 4 más 1 es 5, y 5 por 6 son 30. El requerimiento ventilatorio de este sujeto son 30 litros por minuto. ¿En qué se traduce eso? Cualquier sistema que dé sobre 30 litros por minuto va a ser alto flujo para él. Por lo tanto, va a respirar una FiO2 que está dada exclusivamente por el dispositivo. Pero los más chiquititos tenemos el siguiente detalle. Un bebé de 3 kilos respira 4 a 6 ml por kilo, volumen corriente 20 ml. Frecuencia respiratoria de 30, ¿sí? 30 por 20 son 0,6 litros minuto. Y si le ponemos un tiempo incluso exagerado de 0,5 segundos de tiempo inspiratorio, nos da que para una frecuencia de 30, 60 dividido en 30 son 2 segundos, 0,5 inspira, 1,5 expira, la relación IE es de 1 a 3, 3 más 1, 4. 0,6 por 4 son 2,4 litros por minuto. Esto es vital, porque para este bebé, con 2,4 litros por minuto, estamos dando alto flujo. Si le pongo una naricera a 3 litros por minuto, lo único que respira viene de esa naricera. Y 3 litros por minuto, si es que vienen de la red de gases, tienen una FiO2 de 100%. Si vienen de un balón, tienen una FiO2 del 100%. Y por eso estos detalles de retromatía y displasia broncopulmonar en los recién nacidos. Hace mucho tiempo atrás nos enseñaron la ecuación de McCoy. FiO2 corresponde en un sistema de bajo flujo a 20% más el flujo de oxígeno por 4. Por lo tanto, si le doy 4 litros a alguien, 4 por 4, 16, más 20, 36 litros por minuto. Perdón, 36% de FiO2. Eso es irreal y no corresponde. Probablemente en el sujeto de 70 kilos con patrón estable, ¿cierto? Podría servir, pero la FiO2 que respira alguien a bajo flujo depende de varios elementos, como el flujo de oxígeno que entrega el dispositivo, la frecuencia respiratoria del sujeto, el tiempo inspiratorio, el tiempo total, ¿cierto? La relación IE, el volumen corriente del paciente, el espacio muerto como espacio de reserva anatómica. Por lo tanto, a diferentes entregas de oxígeno, a diferentes volúmenes corrientes y a diferentes frecuencias respiratorias, la FiO2 va a variar de acuerdo a la cantidad de aire que el sujeto pueda extraer de esta naricera y a la cantidad de aire que esté extrayendo del medio ambiente. Es más, dentro del oxígeno que estamos dando habitualmente, vean ustedes que gran parte del oxígeno, si bien es cierto, es respirado por el sujeto, una parte mayor dentro del ciclo respiratorio es exhalada. Por lo tanto, gran parte del oxígeno que estamos dando a flujo continuo se pierde. Pero ojo acá, quizás en los adultos se pierde,
pero en nuestros pacientes más chiquititos pareciera ser que ese oxígeno no se está perdiendo y dentro de su reserva anatómica, ese oxígeno es capaz de causar unas concentraciones de oxígeno bastante elevadas, y esto, perdón, es de nuestro modelo experimental, que tomamos muestra a través de sondas nasogástricas de hipofaringe, y medíamos la FiO2, y vean que el valor de la FiO2 es bastante variable en los recién nacidos. Vean acá que con 2 litros por minuto por una naricera, damos una mediana de FiO2 cercana al 75%, y variable aquí con un outlier entre 0,6 y 0,9. Vean también que ese oxígeno, que no solamente da FiO2, es capaz en algunos casos de producir presión positiva. Naricera habitual, a través de un flujito, por ejemplo, acá de 3 litros por minuto, que es capaz de dar una CPAP de unos 5 o 6 centímetros de agua. Esto no es muy nuevo, sino que en el estudio de Frey, que me olvidé la clase pasada cómo se llamaba, nos mostró que valores bajitos de FiO2, de flujo, perdón, son capaces de entregar FiO2 bien alta. Ven acá 0,2 litros, 83% de FiO2 en algún tipo de paciente. 1 litro, 65%, 4 litros, 73%. Y algo que estimamos ahora en este trabajo, el 2019, pero ya el equipo de Locke, que el año 93 lo había documentado, es que incluso esta presión positiva tiene un cierto efecto de CPAP a través de los flujos de oxígeno. Vean acá 2 litros cerca de 10 centímetros de agua, 2,3 litros 4,5, 2 litros una CPAP de 4 centímetros de agua. Esto no depende exclusivamente, tenemos a alguien aquí conversando. Y lo tomas sin problema. Vamos a ver cómo lo silenciamos. ¿No? El Alonso, ahí lo muteamos. ¿Ya? Volvemos por acá. Entonces, el detalle es que ya teníamos antecedentes de que la presión positiva podía ser transmitida a través de flujos de naricera. Y esto probablemente depende de varias cosas, entre ellos el tamaño de la cánula. Ante esta situación, aparecen las cánulas nasales de alto flujo ya hace bastante tiempo en la literatura. Sin embargo, el boom de cánulas de alto flujo lo tenemos hoy día. Involucra dar de 1 a 60 litros por minuto por una cánula nasal. Algunos equipos dan más, otros dan menos, pero con temperatura sobre los 33 grados Celsius y humedad relativa sobre el 95%. Vapotherm, el equipo más gringo que da alto flujo. Herbodol lo conocemos bastante bien en Chile, pero el primer sistema que parte, el OptiFlow, que es un sistema bastante artesanal. Como les decía, la cantidad de evidencia con respecto a alto flujo parte en los años 70, 80, pero vean cómo del 2015 en adelante y estos últimos 2 años, la verdad es que se ha disparado en población general, y probablemente el crecimiento de artículos, ¿sí?, es mucho mayor en la población pediátrica. Fíjense que este es un extracto de los datos en PubMed, con un crecimiento del 26% por año en pediatría, versus un 11% en población en general. De este modo, gran parte del advenimiento de la terapéutica con alto flujo es muy potente en la población pediátrica. Dispositivos como el Herbo2 o el Vapotherm son los dispositivos comercialmente más utilizados, que involucran sistemas de turbina, en este caso, con una base calefactora integrada para dar el flujo mezclado con oxígeno que succiona de una silicona en la red de gases, o Vapotherm, que funciona calefaccionando agua dentro del circuito, y además tiene un blender interno para entregar el flujo de la FiO2. Pero no nos quedamos solo ahí. Existen equipos como el Aquanace irlandés, que da CPAP y alto flujo con el mismo equipo, el Hifeng, que es un dispositivo copia del Herbo chino, el Humidiflow, sistema taiwanés que por aquí está disponible, o incluso equipos chilenos de alto flujo como el Yaka, construido entre un colega kinesiólogo, ¿cierto?, el Gonzalo, y unos amigos ingenieros para solventar la crisis, ¿cierto?, en pandémica en el hospital de Quillota. Pero también otras marcas como Ceprai o HFT 500, que son coreanos o chinos, que vienen a la pelea también, o incluso ventiladores que traen dentro de su funcionamiento basal la cánula nasal de alto flujo, aunque hay que adaptar el circuito a poner una sola rama, pero la verdad es que son sistemas bastante sencillos de hacer, como los Dreyer Evita XL, B300 y BN500, BN600, modelo nuevo también lo trae,
Hamilton, C1, T1, MR1, C3, C6, G5 y S1, el nuevo Neumoven de Argentina, el Maquet Servo U, el Servo N, el V60 de Respironics también lo trae, los franceses de Monal, T75 y T60, y el Lowenstein Primaven 50C de Lowenstein, son capaces de dar alto flujo con el mismo dispositivo que usted hace ventilación no invasiva. Esta historia parte hace mucho tiempo, ¿sí? Con sistemas artesanales de alto flujo, nariceras recortadas, ¿cierto? Que son reemplazadas por este sistema OptiFlow, que es más o menos similar, pero tiene un sistema de sobrepresión acá, un blender con flujómetro y un circuito neonatal con una bigotera recostada. Y nuestro experimento, hace más de 10 años probablemente, los sistemas homemade de alto flujo, donde ocupaba un material de desecho, ventiladores viejos, blender, bases calefactoras y sistemas de sobrepresión basados en los CPAP de burbuja. Tan así que para la pandemia generamos una guía de equipos disponibles y elaboración de homemade para administración de cánula nasal de alto flujo en pacientes adultos con coronavirus, ocupando todo material de reciclaje. Blender, sistemas de flujómetro hasta 70 litros por minuto, bases calefactoras, ¿cierto? Cánula, con la posibilidad de hacer esto a nivel pediátrico, con un sistema de blender, tal como el sistema OptiFlow para adultos para pediatría, pero también ante la incapacidad de tener blender, mezclando flujómetros de aire con oxígeno, dando cierto FIO2 aportada exacta, y esto no es un Venturi, sino que sirve solamente como conector por acá, también con la posibilidad de un sistema con circuito y pieza en Y, para lograr alcanzar los flujos altos, y si quedamos cortos de flujo, ocupar sistemas especiales, como tubos Venturi reales, que son capaces de aumentar el flujo real, de acuerdo a lo que yo le programé, y que no se ven condicionados a la resistencia de un circuito de una cánula en la entrega de estos flujos, como sí sucede con las máscaras multivent, que vean que usted al ponerle algún tipo de carga, ya sea el circuito o ya sea la cánula, realmente estos sistemas son incapaces de entregar un flujo adecuado. Ante esto, también la población pediátrica nos preguntamos, oye, ¿qué es lo que está pasando realmente con estos usuarios? ¿Los chicos pediátricos neonatales les da presión positiva al alto flujo o no? Tuvimos que suspender este estudio por comité de ética dado pandemia. Sin embargo, la revisión sistemática y estructurada del tema, nos encontramos con muchos estudios, cerca de 185, nos quedamos con 10 que medían la presión positiva dada por sistemas de alto flujo, y nos encontramos que en pediatría, la verdad que este sistema sí es capaz de entregar presión positiva, y podría ser, perdón, un similar CPAP, pero que la entrega de presión positiva tiene un coeficiente de correlación del 77% nomás. Por lo tanto, este 77%, y perdónenme que saque calculadora, el punto 77 elevado al cuadrado, nos da un R cuadrado del 59%. ¿Qué significa eso? Que la entrega de presión positiva dada por el flujo de la cánula, que vean que no son valores tan altos, pero que existen, solamente responde al 59% de la explicación del fenómeno. ¿En qué se traduce esto? Que hay un 31% más, perdón, un 41% más de explicación de la presión positiva en la vida de estos chicos, dada por otros fenómenos que no son el flujo. Y probablemente es cuánto fugó, cuánto abrió la boca, cuánto ocupaba de la nariz el sistema, etcétera, o qué equipo estábamos ocupando. Por lo tanto, en pediatría, la entrega de presión positiva por sistemas de alto flujo parece que no es un elemento tan importante como habíamos considerado en un principio. En neonatología, nos quedamos con 4 estudios que valoran la presión, pero probablemente uno de los más importantes esté de acá, donde la explicación de la presión positiva en la vía aérea de los pacientes tenía un R cuadrado del 95%. O sea, el 95% del fenómeno de presión positiva se explicaba por el flujo de la cánula, ¿sí? Y vean que por cada aumento de 1 litro por minuto de flujo, aumentaba 1,18 veces esta presión positiva, con una salvedad así, donde en expiración aumentaba la presión positiva y en inspiración disminuía. Por lo tanto, no es un flujo y una presión positiva, perdón, es un flujo que se mantiene estable, pero una presión positiva que no es estable dentro del sistema. Parece CPAP,
El neo parece mucho más CPAP que en pediatría, pero realmente no es capaz de reemplazar a este CPAP. Vean también que depende la entrega de presión positiva incluso del equipo. Y vean como el OptiFlow de Fisher & Paykel era mucho más capaz de entregar presión positiva que lo que entregaba Vapotherm, pero Vapotherm se descompensaba mucho menos con la boca abierta de los pacientes comparado con el equipo de Fisher & Paykel OptiFlow. ¿Sí? De este modo, ¿cuánta flujo y cuánta FiO2 y en quiénes damos alto flujo? La verdad lo habíamos supuesto para bronquiolitis moderada severa. Hoy día nos estamos quedando con las leves a moderadas. Falla respiratoria primaria, atelectasia, edema pulmonar, neumonía, sí, pero probablemente CPAP es mejor alternativa. Cardiopatía congénita ante edema pulmonar, sí, CPAP también es buena alternativa. Asma moderada, sí, de acuerdo. Y como soporte por actuación, donde probablemente aparece la evidencia más satisfactoria con respecto a alto flujo. Apnea y otras. Lactante menos de 10 kilos, 2 litros kilo minuto, más de 10 kilos, 1 litro kilo minuto, adultos 0,5 litros kilo minuto, que los consideramos a partir de los 35 kilos, con una saturación objetivo 92-97, tal como habíamos visto. Pero ciertamente, ante la moda, tenemos la duda si realmente somos capaces de soportar todas estas condiciones que el sistema de alto flujo ha tratado de bendecir con sistemas, ¿cierto?, o con estudios muy avalados por la literatura. Otro tema que nos aparece por acá es que la gente de alto flujo, este es un estudio muy interesante que nos muestra que con alto flujo, la verdad que no había virtualmente contaminación hacia el medio ambiente al poner una máscara, ¿cierto?, por encima de ello, pero aquí 7 de los 8 autores son de Vapotherm, por lo tanto tiene bastante conflictos de interés, y en estudios más independientes nos hemos dado cuenta que sí, el alto flujo es capaz de disparar hasta 62 centímetros el material exhalado del sujeto, comparado con un no invasivo que puede disparar hasta 92 y por acá 33 centímetros con una cánula nasal, 27 centímetros con un helmet o algunos otros elementos por acá. Vean ustedes entonces que una cánula de alto flujo con un mal sello en la vía aérea y con una máscara que no esté bien posicionada, es capaz de liberar ciertos gases, principalmente al medio ambiente, que corresponden a gases exhalados del paciente que podrían contaminar. Lamentablemente, la capacidad de alto flujo de mantener esta capacidad residual funcional y de mantener el reclutamiento no es tan convincente como habíamos presupuestado inicialmente como un elemento, ¿cierto?, que nos va a mantener el reclutamiento, evitando esta situación de apertura y cierre cíclico que vemos acá, y este es un modelo de conejo recién nacido, ¿cierto?, donde simplemente se le extrajo el surfactante con lavados de suero fisiológico, tiene bien vigorosa agitando al sujeto de experimentación y botando el surfactante. Esto también es bastante antiguo, ya que el año 71 el doctor Gregory logró disminuir la mortalidad del recién nacido de cerca de un 60-70% a un 20%, utilizando un sistema muy sencillo: intubar a los pacientes, mezclar aire con oxígeno y restringir la salida del gas, midiendo presión positiva y ocupando una válvula de sobrepresión acá, dada, ¿cierto?, por este nivel de agua. Actualmente, la gran mayoría de ventiladores mecánicos neonatales funcionan con un sistema de flujo continuo que ha ido variando un poquito más, un poquito menos, pero la base es la misma, donde hay un flujo continuo que se va botando por la cañería, y eso es la expiración, pero cuando cierra la válvula expiratoria, el aire ingresa hacia el paciente. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Sin embargo, cuando esta válvula queda parcialmente cerrada, devuelvo PIP en ventilación invasiva o CPAP en la ventilación no invasiva. Y vean ahora que es inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y si eso queda en esta circunstancia y el bebé respira espontáneo, estamos sacando presión positiva de un sistema de flujo continuo que sobrepasa por creces la demanda ventilatoria del sujeto y la resistencia a la salida del equipo en la que mantiene la presión positiva. Por lo tanto, pasamos de un sistema de flujo continuo que entregamos al paciente a un sistema de flujo continuo, pero que además da una presión continua en la vía aérea. Estos ventiladores neonatales, que salvaron generaciones de neonatos,
eran estos, que principalmente gestionaban fluidíficamente la entrega de gas, pero que en el sistema de funcionamiento clásico no era más que un blender con un flujómetro y una vía expiratoria, esta por acá, esta por acá, esta otra por acá, que eran capaces de controlar la salida del gas. Eventualmente, cuando respiramos, nosotros a cada respiración, tenemos que tomar aire desde nuestra capacidad residual funcional, mover el volumen corriente y después botar el aire. Sin embargo, cuando estamos con una lesión pulmonar y hay menor cantidad de alvéolos disponibles, la verdad es que esta capacidad residual funcional se va perdiendo. Y haciendo una analogía a subir una escalera de 10 pisos, tenemos que tomar aire desde el piso 0, respiramos hasta el 10 y volvemos a botar. Cuando restauramos esta capacidad residual funcional, o ELD en ventilación mecánica invasiva, la verdad que lo que estamos haciendo es darle un colchón de aire a este esfuerzo respiratorio para que ahora el sujeto parta en el piso 4, se infle hasta el piso 10 y cuando bote el gas llegue hasta el piso 4. Por lo tanto, estos primeros 4 escalones que perdimos en este sujeto enfermo, sin capacidad residual funcional, con una obstrucción, ¿cierto?, distal de la vía aérea o con compromiso alveolar, esta presión positiva la está haciendo este colchoncito de aire que le estamos dando. En neonatología, la verdad que los resultados benéficos del CPAP, ¿sí?, son semejantes a lo que empezamos a suponer después con el tiempo de que el bebé dentro del ambiente intrauterino está respirando continuamente líquido amniótico. Y este líquido realmente hace presión positiva dentro de los pulmones, 3 a 4 centímetros de agua real, donde la función del líquido amniótico a nivel de vía aérea y de pulmón es expandir la vía aérea y estimular el crecimiento alveolar. Por lo mismo, cuando nace este chico y cambia ese líquido por aire y dejamos de ser parásitos de nuestras madres vía placenta, la verdad que esa transición es absolutamente necesaria de reinflar o mantener inflados estos alvéolos que venían reclutados por líquido con gas. Pero el gas es compresible, por lo tanto una falla en la transición de esta situación en estos bebés hace que empecemos a tener complicaciones respiratorias. Por lo mismo, los resultados clínicos de la CPAP hoy día en neonatología son similares o incluso mejores que la del surfactante, y actualmente lo que hacemos cuando los bebés fracasan la terapia no invasiva es intubar, dar surfactante y extubar a CPAP. Por lo tanto, la CPAP viene a ser la gran herramienta de reanimación neonatal y de restablecimiento de esta presión positiva. Por lo tanto, esta ventilación mecánica, que hoy día la separamos, ¿cierto?, entre invasiva y no invasiva, no tiene mucho que ver con los equipos que estamos ocupando, sino que tiene que ver con la interfaz. Cánulas y máscaras que no atraviesan las cuerdas vocales como no invasiva, tubos, traqueostomías que sí atraviesan las cuerdas vocales, están bajo ella en invasiva. Pero vean que cualquiera de estos equipos de acá podría ocuparse como no invasivo o también como invasivo dependiendo de esta interfaz. En pediatría, entonces, los objetivos de la ventilación no invasiva son disminuir el trabajo respiratorio, descargando estos músculos respiratorios, disminuyendo la frecuencia respiratoria a expensas de aumentar el volumen corriente y la ventilación alveolar, dando más volumen corriente, disminuyendo espacio muerto, estabilizar el tórax y disminuir el consumo de oxígeno que estamos gastando en este trabajo exagerado de los músculos respiratorios. También buscamos, ¿cierto?, dentro de esta ventilación no invasiva, perdónenme, me quedó pegada esta diapo, buscamos, ¿cierto?, aumentar la capacidad residual funcional y con eso disminuir el trabajo y mejorar el rendimiento. Y también, lo que me faltó por acá, es abrir la vía aérea, sobre todo en sujetos que hacen apnea obstructiva del sueño. El advenimiento de la ventilación mecánica probablemente siempre se ha desarrollado en base al avance de los cuidados de salud. Por lo mismo, vean ustedes que por acá tenemos el desarrollo de los cuidados intensivos y por acá de los ventiladores, donde a principios de los 1900, Henry Dreyer habría creado su primer pulmotor, ventilador a presión positiva. Y nadie le compró esta presión positiva, salvo los alemanes que estuvieron en guerra, ¿cierto? Y hubieran problemáticas.
Pero por acá, Vesalio ya en 1540 había hablado de estos pulmones del intercambio gaseoso. Pero por acá, recién en el año 28, en John Hopkins se crea la primera UCI para pacientes neuroquirúrgicos, pero al poquito andar de años después, los Iron Lung se donan, ¿cierto?, al Reino Unido. Philip Drinker en el año 28 crea los Iron Lung principalmente para pediatría y son donados, ¿cierto?, también acá al Reino Unido para ocuparlo. Esto, ¿dónde nos muestra grandes diferencias? Que finalmente en el año 1949, del 47 al 59, se desata la epidemia de polio en el resto del mundo, poliomielitis, ¿cierto? Estados Unidos, Reino Unido, etc. Y la ventilación a presión negativa se vuelve, pero aquí la más utilizada, hasta que este modelo empieza a tener algunos tipos de problemáticas, donde en Dinamarca, la verdad que los sujetos empiezan a traqueostomizar a la gente y dar ventilación a presión positiva, donde son capaces de reducir el shock de tanque y el daño que producía esta presión negativa exagerada, que era no invasiva ciertamente, disminuyendo la mortalidad un 90 o un 30%. Vean por acá, en Yale se crea la primera NEO de UCI en los años 60, el PIB aparece recién en el año 67. Por acá se crean los primeros ventiladores neonatales en el año 1971, presión control el año 75, sistema electrónico el año 71, alta frecuencia por acá en los 77, presión de soporte recién el año 85, volumen control limitado por presión año 82, ¿sí? Y esto nosotros lo pensamos como una gran novedad, el volumen garantizado, pero es bien antiguo. APRB el año 87, nítrico el año 91, autoflow el año 95 de Draeger y ventilación asistida por personal el 97, teniendo recién los primeros resultados el año 2001 de la DSNet de bajos volúmenes corrientes. O sea, finalmente siempre hemos tratado de hacer salvataje para ver después cuánto dañamos en ese salvataje. Pero si nos damos cuenta, esta evolución pediátrica de la ventilación no invasiva permitió salvar generaciones de sujetos con poliomielitis, donde habían ventiladores, donde un ventilador era capaz de ventilar a estos 4 pacientes, claramente todos respiraban exactamente igual, a la misma frecuencia, pero el cambio de presión que había acá adentro, de acuerdo a la mecánica respiratoria del sujeto, daba los volúmenes, que eran dispositivos, como ven ustedes, no invasivos. Claramente te encarcelaron el cuerpo, pero el dispositivo sí o sí era no invasivo. Rancho Los Amigos, poliomielitis adultos, vean la cantidad de camas UCI dadas por estos pulmotores, y algunas variaciones como los ponchos por asa, donde dicen, mira, la vacuna triunfó, se acabó la poliomielitis, tú quedaste sonado, pero la vacuna ayuda. Este es el experimento de pulmotor de Henry Draeger, presión positiva, ¿sí?, no invasiva, que no se expandió mucho, y peor aún que se ocupaba para reanimar pilotos de la Primera Guerra Mundial. Vean ustedes que los ingleses, al crear la primer avión con cabina presurizada, dejaron de ocupar estos equipos. Sin embargo, en nuestra actualidad, la presión positiva es la que lleva, ¿cierto?, el uso de la ventilación no invasiva, y al principio de la pandemia, la verdad es que ni siquiera sabíamos cuántos equipos de manera formal habían en Chile. Ahora tampoco lo sabemos. Estos equipos son de diferente gama y rendimiento, lo que llaman performance, donde hay ventiladores mecánicos no invasivos para uso clínico, para hospitalización prolongada y hospitalización domiciliaria, que van desde el simple tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, CPAP, hasta equipos mucho más elaborados con posibilidad incluso de dar asistencia de tos. No son considerados de soporte vital, aunque compensan muy bien la fuga, no son de dispositivo vital por los tipos de alarma que tienen, la ausencia de batería, que hoy día ha mejorado, y actualmente tienen algoritmos para traqueostomía, pero no para tubo traqueal. Por lo tanto, son ventiladores de un espectro un poquito más bajo versus el ventilador de UCI, pero logramos adaptarlo a la ventilación de los pacientes más graves. ¿Cómo generan la presión y el flujo de estos ventiladores no invasivos? La verdad que lo hacen generando presión a través de diferentes sistemas, como los pistones que comprimen el aire, a través de turbinas como esta, o turbinas mucho más modificadas como las de ahora que tienen regímenes electromagnéticos de giro, que son capaces de acelerar y cambiar muy rápido, y también a través de sopladores o blower, que son turbinas modificadas, donde la salida del gas, que vemos por acá, tiene una tobera donde van cambiando la aceleración del mismo.
Estos tienen diferencia en algo que se llama el producto presión-tiempo, siendo los más lentos para presurizar los pistones y las turbinas y los blowers bastante más rápidos. Sin embargo, funcionan muy bien con tiempo inspiratorio entre 0,6 y 1,2 segundos, pero nuestros chicos que respiran a 0,3, 0,4 segundos, vean el mal desempeño que tienen estos equipos en la capacidad de hacer presión. Por lo mismo, la sincronía de los ventiladores no invasivos es muy fácil probablemente conseguir en equipos como CPAP, donde finalmente tenemos un flujo central, como en este invento de España de algunos amigos y colegas, que ellos simplemente tenían un gran sistema que daba flujo. Acá se conectaban a la fuente de gas y ponían válvulas expiratorias con filtro acá, donde podían regular la pipa a través de válvulas de pipa y máscaras no invasivas sin fuga por acá. Pero los equipos de acá, actualmente, tenemos equipos muy antiguos que no se llevaban bien con los pacientes pediátricos porque eran incapaces de sincronizarse con ellos. Mejoramos el Vision, probablemente un gran caballero pelea por acá, y probablemente el programa de ventilación no invasiva se fue con los Harmony, como equipos bastante sencillos que cubrían las necesidades de casa, pero hemos ido evolucionando a equipos que son cada vez más rápidos y más precisos en la sincronía paciente-ventilador. Hemos de mencionar los Respironics B60 de uso hospitalario, el Stellar, bastante buen equipo, y lejos el Trilogy, que marcó un gran cambio en la ventilación pediátrica no invasiva. En Neo, la verdad que lo que más ocupamos sigue siendo CPAP. Ventiladores que crecen a ventiladores cada vez más híbridos entre invasivo y no invasivo, soporte a través de traqueostomía no invasivo, como el ResMed Astra, el Puritan Bennett 560 o los Lowenstein, que están andando bastante bien, y que finalmente se meten, ¿cierto?, dentro de estas variables de fase de la ventilación mecánica, siendo o teniendo diferencia en la capacidad de sensar el gatillo, disparo, trigger o sensibilidad para pasar de expiración a inspiración. Inflan habitualmente por presión, y si es que tienen algoritmos de volumen garantizado, ABAS, BCRP, lo que hacen simplemente es seguir ventilando por presión e ir adaptando este límite para alcanzar un objetivo de volumen corriente. Ciclan habitualmente por flujo con una basal de MPIR que se sustenta en flujos bastante más altos. Como les decía, los equipos se diferencian entre ellos en este producto presión-tiempo, cómo son capaces de reconocer el esfuerzo y sobre eso presurizar al paciente, y no todos responden igual ante los esfuerzos, ¿sí? Sobre ello tenemos que ver las interfaces, y las interfaces son bastante diferentes. Vean ustedes que neuromusculares, piezas bucales, son las que más empezamos a ocupar y que nos permiten, más allá que entregar una CPAP, son capaces de entregar ventilación a presión positiva cada vez que el sujeto demanda el aire. La gracia de estas piezas bucales es que deforman poco la cara y te dan la posibilidad real de que el sujeto cada vez que requiera aire simplemente se conecte y gatille la ventilación. Máscaras de adulto que fuimos adaptando a pediatría, esta era la gran full face, que la verdad que nos salvó muchas veces, pero ven lo grande que le queda esta escafandra al pobre paciente, a pasar a las máscaras tipo Performax, que la verdad que cuando las ponemos bien funcionan, pero ciertamente nos cambiaron la realidad pediátrica, o incluso pruebas de cosas raras como los helmets, que en pediatría, fíjense, el arnés cambia un poquito, son bien ruidosas. En España tienen buena experiencia, pero incluso nosotros que desarrollamos durante la pandemia algo de helmet, la verdad que no nos fue tan bien como hubiésemos querido. Y lejos, la gran interfaz en no invasivo pediátrico que estamos ocupando son las Performax, que las podemos ocupar con circuitos de una rama y postarle la máscara, o circuitos de dos ramas, ¿cierto? Con el famoso codo azul, que nos permite ocupar o ventiladores de dos ramas, ventiladores de UCI, como lo podemos ver acá, o el ventilador clásico, ¿cierto? No invasivo, con un portal exhalatorio en el circuito. Vean la verdad que estos ventiladores moventes en este caso, los Servoí también ocupamos en nuestro servicio, son capaces de dar una no invasiva, pero realmente no es una no invasiva muy rápido y que se sincronice tan adecuado con los pacientes que muchas veces están con bastante demanda de aire versus los ventiladores realmente destinados para no invasivos. En Neo y lo más chiquitito, cánulas de CPAP, cánulas cortas, cánulas largas, lejos tienen mejores resultados las cánulas cortas,
pero siguen siendo más cómodos para nosotros las cánulas largas por la facilidad de fijación, o algunos sistemas comerciales como el de Fisher & Paykel, que tienen la posibilidad de ocupar gorritos con cánulas de diversas medidas, pero finalmente creo que es la única foto buena que tengo porque es la única vez que me ha quedado bien instalado. Algunas cánulas especiales como las Neotech RAM, que son cánulas nasales cortitas, que vean que tienen un conector diferente acá para dar alto flujo o dar CPAP. Y la verdad que pareciera ser que este es el próximo paso. Cada vez cánulas o sistemas muy sencillos de utilizar, ¿sí? Que nos permitan pasar rápidamente de un sistema a otro, sobre todo si es que lo necesitamos por el menor traumatismo posible en la cara, sobre todo en nuestros recién nacidos. Con respecto a la presión que da los no invasivos, respetan esta ecuación de acá, donde la presión que damos depende del flujo y la resistencia. Y cualquiera de las dos variaciones se va a transformar en cambios de presión, que continuamente se están midiendo a través de sensores de diferencial de presión o siliconas termales cerca del equipo para saber realmente cuánto flujo están entregando y cuánta presión positiva están dando. El sistema ventilatorio clásico de 2 ramas tiene una vía inspiratoria y una vía expiratoria. Y el control de la resistencia de la vía expiratoria es lo que da la presión positiva para que el aire ingrese. Sin embargo, los no invasivos más clásicos, la presión está dada principalmente por aceleración del flujo del ventilador. Y actualmente la gran mayoría de ventiladores de un corrugado y de 2 corrugados, pesados y livianos, como quieran llamarlo, está dado por este sistema de gestión que se llama de flujo dual, donde el equipo da un flujo de base, variable en los equipos livianos para mantener la presión, que sabe que continuamente está botando el equipo para compensar la fuga, y ante la necesidad de aire para dar CPAP o un binivel, este flujo se acelera guiado por el microprocesador interno del equipo para alcanzar finalmente los valores de presión que usted programó en el equipo, ¿sí? De este modo, el primer modo ventilatorio que obtenemos es la CPAP. Y una CPAP no es más que una restricción a la salida del gas o un aumento del flujo para mantener esta presión, por ejemplo, de 0 a 5 centímetros de agua, y el sujeto ahora respira sobre eso. Está restaurando la capacidad residual funcional, poniéndonos en mejor posición mecánica para que el chico respire. La otra modalidad grande es la BiPAP binivel o binivelada. Presión positiva en la vía aérea a 2 niveles, modalidad espontánea asistida y controlada, ya las vamos a ver, mayor ayuda a los fallos hipercámnicos, mejor descarga de la musculatura respiratoria, y la presión de soporte, la diferencia entre IPAP y EPAP. Tengan cuidado cuando programen, porque en ventilador no invasivo uno habitualmente programa IPAP y EPAP, pero si ocupamos un ventilador de uso invasivo, uno programa la presión de soporte. Y esto causa unos dolores de cabeza tremendos, sobre todo en las entregas de turno. Pero finalmente no es más que un sistema que pasa de un EPAP a un IPAP. Pueden tener alivio expiratorio, pueden tener cambios en el rise time, en la sensibilidad de terminación, o incluso en los gatillos que son cada vez más sensibles y adecuados al requerimiento de cada uno de los pacientes. Cosa rara nuevamente, tenemos acá un sistema neonatal que se llamaba el SIPAP, con SI, que corresponde a un sistema de flujo bajo, perdón, de flujo para presión baja, que da un CPAP, y un flujo alto para dar una presión alta. Por lo tanto, tenemos un sistema de 2 niveles de presión, pero que no se sincronizaba con el paciente, por lo tanto podíamos respirar acá abajo y acá arriba. Era como una PRD neonatal no invasivo, que tenía la posibilidad de un trigger dado por unas cápsulas de Grace-Segui, que detectaban el patrón abdominal. No les fue nunca muy bien, la verdad, y por eso yo creo que está cada vez más fuera del mercado, y si lo ven por ahí, lo van a ver porque su color es bien llamativo, es como morado, como la avea, ¿sí? Con respecto a Neo, la diferencia entre ocupar un sistema sincronizado con CPAP es notoria a los menores de 32 semanas. 6,1% de falla, ¿sí?, en los sistemas sincronizados versus un 35% de falla en los CPAP. Por lo tanto, parece ser que la sincronización es muy importante
y ven acá que el riesgo relativo de que falle un paciente en CPAP versus este sistema sincronizado es de 5,86 veces significativo, con un número necesario para dañar en este caso de 3. Por cada 3 pacientes que yo traigo en CPAP, voy a tener que intubar 1. Es potente. Sin embargo, estos sistemas sincronizados, donde actualmente la única posibilidad real es nada, no nos han demostrado mucho y no tenemos mayor factibilidad de ello. Por lo tanto, cuando ponemos estos sistemas no sincronizados, algún sistema como un IMB nasal, CPAP ciclado, le llaman acá en Chile, comparado con CPAP nasal, vean ustedes que el riesgo relativo de una revisión sistemática de Cochrane en el año 2016 nos pone siempre a favor del CPAP. Esta estrategia simple, antigua, sigue rescatando muchos neonatos. Y en falla post-extubación, vean ustedes que la CPAP sigue siendo muy potente, no mostrando diferencia en displasia, mortalidad o complicaciones. Parece ser que la sincronización es importante, pero nos faltan datos. Vean acá que las grandes conclusiones neonatales son se necesitan grandes estudios para evaluar el impacto de las sincronizaciones no invasivas, tanto en la seguridad como en la eficacia, y también estudios que comparen la eficacia de los dispositivos binivel versus ventiladores en ser capaces de proveer ventilación no invasiva neonatal. Con respecto a lo mismo, los usos habituales, ¿sí?, de la no invasiva están dados por un uso principalmente como primera línea en la UCI, en algunos casos como pre-UCI con el uso no invasivo, y post-extubación, que son los ítems que más han crecido dentro de la ventilación no invasiva, y esto también atañe a la ventilación pediátrica. Dentro de otras aplicaciones, la verdad que probablemente un grado de evidencia muy alto en la prevención de la reintubación postoperatoria, alias ventilación no invasiva profiláctica en la extubación, broncoscopías de alto riesgo, la ocupamos bastante, ¿sí? Procedimiento no pediátrico, que es la gastrostomía percutánea endoscópica, esa no tenemos idea en pediatría cómo se hace, y con un grado de tipo I de recomendación de evidencia para el manejo de la desastre y de la pandemia, que ciertamente hoy día ha ido cambiando y ha ido mutando a tipo de evidencia tipo B, probablemente para el manejo y uso de CPAP no invasivo en pandemia, y esto mejorado sobre todo por el advenimiento del alto flujo al compararse con CPAP. Y en el síndrome de obesidad y hipoventilación, grado de recomendación tipo A, y la verdad de esto es que en los niños, que cada vez tenemos más niños con obesidad, nos encontramos que es una indicación bastante real. En paciente agudo, la verdad que el inicio se da en insuficiencia respiratoria, FIO2 40-60%, saturaciones 90-92, y por acá sale este gran índice que es la SAFI, ¿sí?, donde cada vez tenemos más indicaciones basadas en la SAFI para evitar tener que tomar gases arteriales los chicos que están sin línea arterial y no tener que funcionar. Hipercapnia con pH sobre 7,2, y como les decía, SAFI, que hay varias recomendaciones, sobre todo los trabajos de Martí Pons con respecto a ello. Compromiso radiológico progresivo y tiempo crítico ya vimos para evaluar los resultados de ella a los 30 minutos, 2 horas y 6 horas. Para reconsiderar su uso al llegar a presiones de 20,10, como habíamos visto anteriormente. Vean que dentro de todos los eslabones del manejo de la enfermedad pediátrica, ya sea restrictivo, obstructivo o mixto, tenemos una cánula nasal de alto flujo en la primera etapa, y habitualmente no con PAFI bajo 200, el uso de CPAP, que probablemente podría ser bastante más precoz, y de ventilación no invasiva, ¿sí?, a lo largo de toda la enfermedad pulmonar, con un signo de interrogación acá en la enfermedad restrictiva, donde probablemente quedan un par de dudas si realmente tiene un rol. ¿Qué hemos encontrado nosotros en nuestra práctica común? Es que, si bien es cierto, monitorizamos mucho CO2 capilar, en tidal, CO2 transcutáneo, el índice de saturación por oxigenación, que este es un índice de oxigenación que ocupa la saturación, PAFI, SAFI, etc., pareciera ser, ¿sí?, que los chicos andan bastante bien con ventilación no invasiva, sobre todo en el tratamiento de las crisis obstructivas. Y lo otro es que parece ser que la enfermedad obstructiva pediátrica en los más chiquititos no es tan real como creíamos. Me explico, ¿sí? Cuando intubamos al paciente obstructivo, lo que pasa habitualmente es que cesa la obstrucción.
Y eso es raro. Como un cabro que tuve que intubarlo porque estaba muy obstruido, ¿sí? Al cerrarlo, al paralizarlo, se acaba la obstrucción y empieza a priorizar su componente restrictivo, crujido, polifónico, monofónico, etc. Y esto nos lleva a que la evaluación del paciente en distrés respiratorio pediátrico, que es un poco diferente al del adulto, está dado porque su complicación principal es restrictiva. Ante esta situación, parece ser que la obstrucción en el paciente que está cursando un cuadro respiratorio bajo es un elemento de protección a los volúmenes corrientes exagerados y un mecanismo incluso de reclutamiento alveolar para evitar que se pierda el aire. Por eso parece ser que los niños se obstruyen como una manera de mantener esta capacidad residual funcional. Por lo tanto, quitarle la obstrucción per se no es tan bueno, siempre y cuando podamos desobstruirlo y mantener la capacidad residual funcional, probablemente el nuevo enfoque dentro del manejo del paciente obstructivo pediátrico que está moderado grave. Así que, ojo por acá que nos está cambiando un poco la fisiología. Modo ventilatorio, la verdad que tenemos modos ventilatorios variables, ¿cierto? Y bastantes tipos, donde finalmente sí que somos capaces de dar presión sin un esfuerzo del paciente. Podemos pensar en modos mandatorios, CMB, asistido controlado, IMB, SIMB, con volumen control con rampa decreciente en algunos ventiladores, presión control o VCRP. Fíjense que todos se ven exactamente iguales. En algunos casos, cuando los sujetos respiran, si hay asistencia con flujo al menos, hablamos de modo IMB, y si no hay flujo ni siquiera, hablamos de los antiguos CMB. Cuando el ventilador te apoya con un ciclo exactamente igual que el mandatorio, hablamos de asistido controlado. Cuando te aleja o te acerca a los ritmos mandatorios, hablamos de CMB. Y cuando además respira y te ayuda con un delta de presión, esto es presión de soporte. Dentro de las modalidades espontáneas, tenemos modalidades asistidas, como el disparo con presión de soporte, que puede estar dado por presión control o BCRP como límite, o también tenemos nuestra clásica CPAP, que no es asistida, y que el sujeto respira libremente arriba de esta presión positiva. Por lo mismo, dentro de los modos, el modo CPAP puede darse con un TIP o una CPAP de un ventilador convencional, siempre y cuando mantenga un flujo adecuado para que este chico respire espontáneo. El modo S de la no invasiva se puede dar con presión de soporte y CPAP en cualquier ventilador. El modo ST, lo más cercano es asistido controlado. Sobre todo si en estos asistidos controlados, como algunos ventiladores lo poseen, se le puede poner sensibilidad de terminación. Y el modo T, muy antiguo de no invasivo, puede estar dado por un CMD. Y todas las modalidades intermedias van a dar situaciones intermedias de los modos más clásicos de no invasivo, ¿sí? Actualmente, los ventiladores no invasivos nos dan la posibilidad de dar ventilación con objetivo de volumen y realmente son incapaces, muy incapaces, de dar volumen control real, con flujo cuadrado. Eso ningún ventilador no invasivo es capaz de hacerlo hasta el día de hoy, ¿ya? Así que duden cuando algún equipo les diga, yo doy volumen control real. El infant flow ya lo vimos, así que lo siento, perdón, se coló esa por acá, pero cuando tengo equipos en domicilio, por ejemplo, y no tengo la posibilidad de un blender para ajustar bien la FIO2, existe una ecuación de regresión del año 2005, bien antigua, pero que nos dice cuando hay fugas moderadas o menores, o no hay fuga, la verdad, uno podría estimar un predictivo de FIO2 si es que hay poca fuga. Y vean que a 21% de FIO2, el flujo que yo utilicé de oxígeno se multiplica por 3 y me da una FIO2 más o menos estimada, ¿sí? En una ventilación no invasiva más o menos clásica con poca fuga. ¿Cuál es la gracia de esta poca fuga? Es que finalmente la entrega de flujo satisface la fuga y la presión que tú le estás pidiendo al ventilador mecánico. Por lo mismo podríamos tener una entrega más o menos adecuada de flujo para conseguir esas presiones y lograr estimar una FIO2. La verdad que es mejor poner analizadores de oxígeno, ¿cierto? O tener mejores sistemas, pero si usted no tiene nada, esta ecuación podría acercarse un poco a la realidad. ¿Debo desconectar al paciente para hacer aerosol terapia? En pediatría, la verdad que el mejor depósito de partículas es utilizando no invasiva y bronquidilatadores en conjunto. E incluso en el trabajo de la Brigitte Farou, la verdad que vean acá cómo el depósito pulmonar
en sujetos con fibrosis quística mezclando la no invasiva con aerosol terapia. Por lo tanto, si usted tiene todos los elementos para poner nebulizadores dentro del sistema, mejor. Y si los nebulizadores son como aerogen o de malla vibratoria, la verdad que nuestros resultados mejoran aún más. Humidificación activa no invasiva, hoy día lo ocupamos de base, ¿sí? Porque finalmente el disconfort del sujeto y la adherencia a esta terapia es bastante mejor con sistemas, aunque sean muy primitivos como estas bases 410, hoy día está la 810, miren con el ventilador ST que estamos, este el Rodolfo, un paciente muy antiguo y que la verdad que sigue en su casa, ahora es bien crónico, pero no requiere ventilación mecánica, con mejores adherencias cuando estamos con ventilación no invasiva y humidificación activa. Monitorización y vigilancia, cuidado siempre con las posibles lesiones secundarias, erosiones faciales por presión, irritación y resequedad ocular, ojo con la distensión abdominal, evaluar los volúmenes de alimentación, suspender la alimentación y en general no se recomienda el uso de sonda nasotraqueal u orotraqueal por poner ventilación no invasiva. Es más, el esfínter esofágico superior se abre como a 16, 20 centímetros de agua. Por lo tanto, la no invasiva realmente dirige el aire hacia la vía respiratoria. Sin embargo, si hubo más presiones, la verdad es que voy a tener compromiso gástrico. Pero si yo pongo una sonda de base, voy a lesionar la función del esfínter. Por lo tanto, sí o sí con una sonda nasogástrica voy a estar con la cañería abierta para que entre gas, pero también para que salga. Ojo a los signos de dificultad respiratoria, mecánica respiratoria y gases, y ciertamente las lesiones por presión son las que más nos complican en pediatría. Lesiones de puente nasal, muy clásica, neo, harto ojo acá, lesiones frontales, lesiones nasales por acá. Mucho tiempo ocupamos el duodeno como una posibilidad de enmascarar, ¿cierto?, las zonas de presión, pues la verdad que hoy día con la mejor distribución de presiones, con máscaras más grandes, e incluso nasales con mayor superficie de apoyo, esto ha mejorado. Complicaciones, intolerancia a la mascarilla, claustrofobia, ¿cierto? Edema y lesión del puente nasal, irritación ocular por mascarillas mal ajustadas, distensión gástrica, las vimos, disminución del gasto cardíaco, neumotórax, neumomedicino, que si bien es cierto se ha reportado poco, pero existe incluso un alto flujo, y lejos, sobre todo, el mayor tiempo profesional en los equipos de kinesiología respiratoria, acá terapeuta respiratoria, que ciertamente el trabajo para sincronizar estos pacientes a la no invasiva y ajustarlos nos afecta significativamente a nosotros versus los médicos versus las enfermeras. Contaminación aérea por no invasiva también existe. Vean ustedes que antes había muy poca capacidad de filtrar, incluso los helmets mal ajustados o las máscaras faciales con estos portales, llegando a disparos a gran cantidad de distancia, que hizo incluso proscribir el uso de ventilación no invasiva durante la pandemia y estos efectos desastrosos de contaminación aérea por una contaminación, ¿cierto?, que no solamente afectaba a la cama del paciente, sino que toda la unidad del paciente estaba afectada. La verdad que actualmente esto ha mejorado, tenemos incluso una guía de Dicky Sochini para el uso de filtro y el filtrado no invasiva es real y posible con filtros de buena calidad. Finalmente tenemos contraindicaciones de la no invasiva, como el trauma facial, las quemaduras y la cirugía facial, ¿cierto?, alta, cirugías faciales de vía aérea alta y digestivas superiores, obstrucción fija de la vía aérea alta, falta de protección de la vía aérea, ¿sí?, inestabilidad hemodinámica severa, hipoxemia grave, compromiso de conciencia severa, vómitos profusos, obstrucción intestinal, neumonía focal extensas y neumotórax no drenado. ¿Sí? Que probablemente no van a ser candidatos, pero sobre todo el sujeto que va progresando rápidamente o con compromisos severos de conciencia que no nos va a servir la universidad. Ojo también que tuvimos notificaciones de retiro de equipo, sobre todo de Respironix, por esta cosa de las espumas de insonorización que podrían tener cierto riesgo cancerígeno. La verdad que estos son muy poquitos pacientes en los que ha sucedido esto, pero fueron capaces de entablar esta demanda global, a lo que nos hemos expuesto que empresas grandes como Philips han tenido muy mala respuesta ante lo que van a hacer. La verdad que llevamos de esta advertencia cerca de un año, año y medio, sin una solución un poco real del cambio de la espuma, que si bien es cierto no afecta
afecta el rendimiento del equipo, sino afectado a nivel, ¿cierto?, de las personas que están preocupadas si realmente esta cosa les va a dar cáncer. Así que tenemos más eventos sobre relacionados a lo que tenemos en equipo. Finalmente, como resumen, el alto flujo, la CPAP y la no invasiva corresponden a estrategias de apoyo no invasivo al trabajo respiratorio. Ciertamente, SINAF apoya muy poco, CPAP da ayuda en presión y no invasivo viene a ser la descarga muscular real. Todos estos modos tienen gran historia entre los cuidados respiratorios, sin embargo, hay que evaluar siempre la moda versus la evidencia, y esto muy cargado a lo de alto flujo, donde realmente todavía no le encontramos una aplicación tan real, y vean ustedes que CPAP y no invasivo tienen un cuerpo de evidencia un poco más robusto que las tecnologías nuevas. Y evaluar el uso y sistemas de funcionamiento son claves para entender el tipo de soporte que cada sistema y equipo puede brindar. Terminamos con este video de Wilson Neira, ¿cierto?, colega del Hospital Clínico de la Chile, donde asemeja, ¿cierto?, esta colocación de máscara de Darth Vader a la colocación de no invasivo. Y la verdad que esto nos lleva a pensar sobre todo en el rol de educación, de acompañamiento y de contención, sobre todo el paciente pediátrico cuando se va a ver sometido a alguna de estas intervenciones, y por qué no del sujeto adulto que también tiene sus miedos y probablemente mucho más arraigados que nuestros niños, que se portan bastante mejor que los adultos que son tan represotes y tan hediondos para algunas cosas. Muchas gracias a todos por su atención, atentos a sus dudas y cuenten con la clase igual que siempre y con todas las respuestas que quieran hacer, ya sea por chat o a viva voz. Preguntas, colegas, dudas, voladas. Abierto a todo tipo de participaciones por acá. ¿Vieron bien, chiquillos? Un paseo rápido aquí por la no invasiva. ¿Se entendió, no? ¿Hay alguien vivo? Los mocos me impedían hablar muy bien de repente. ¿Ninguna duda entonces? ¿Algo más? Crítica, comentario, constructivo, destructivo. ¿Hay alguna como contraindicación en el uso de no invasivo, por ejemplo, en las patologías que más frecuentes son, por ejemplo, bronquiolitis o displasia broncopulmonar o asmáticos, en relación, pues, pueden ser en niños, o sea, en pediátricos, en neo? Mira, principalmente la bronquiolitis tiene bastante buena evidencia a favor del CPAP, ¿ya? Pero ciertamente nosotros partimos de una con BiPAP, que sean compresiones bajitas, para descargarle los músculos. Contraindicaciones, yo te diría que casi ninguna, salvo no reconocer que el paciente se te está empeorando. Entonces, muchas veces uno le tiene mucha fe al BiPAP, no, y aguántalo, y aguántalo, y aguántalo, y eso lo pagamos bastante caro después. Así que pareciera ser que la gran contraindicación sería no cortarlo a tiempo. Ya cuando esta cuestión no está resultando, dale un perfil bajo, y si las 6 horas no funcionan, realmente intúbalo. Displasia broncopulmonar, la verdad que más allá que el tratamiento de la displasia broncopulmonar sea el CPAP, lo que sí se ha demostrado que CPAP bien utilizado y ventilación no invasiva versus invasiva y versus ventilación en 2 niveles a nivel neonatal, ha demostrado menos displasia broncopulmonar, principalmente por menos necesidad de intubación, menos necesidad de requerimientos de oxígeno, y finalmente parece que esta estrategia no invasiva de mejorar la capacidad residual funcional tiene efecto en el crecimiento alveolar. Así que parece ser que CPAP es la mejor alternativa neonatal para evitar el desarrollo, la aparición de esta displasia broncopulmonar. Y en estatus asmático, la verdad que pareciera ser que la no invasiva está entre primera y segunda línea, después de oxígeno y alto flujo,
y podría venir el apoyo no invasivo como una ayuda, donde los asmáticos habitualmente tú lo que estás comprando es tiempo para que hagan efecto los corticoides y todos los broncodilatadores de la vía aérea. Pero probablemente donde peores resultados pudiéramos tener en los asmáticos, hoy día cada vez intubamos menos asmáticos y, y han andado muy bien las estrategias. Y en este caso empiezan a aparecer estrategias un poco diferentes, por ejemplo, la mezcla de alto flujo o de no invasivo con heliox, ¿sí? Ocupando un gas menos denso que el aire, que te cueste menos ventilar, también una línea muy española, ¿cierto?, de cierta parte de España, pero parecen ser estrategias bastante más fisiopatológicas que simplemente ponerle no invasivo para apoyar el trabajo respiratorio en una obstrucción que es un poco más compleja de manejar, pero finalmente si somos capaces de abrir esa vía aérea asmática, lo mismo que sucede con el hipótico, seríamos capaces de estabilizar esta vía aérea y por efecto de waterfall, ¿cierto? El efecto cascada, esta apertura de la vía aérea con esta órtesis que podría ser la presión positiva, ayudaría a que el aire saliera mejor. Entonces, sin duda hay que probarlo, está dentro de las alternativas para el manejo de los pacientes y las contraindicaciones, les vuelvo a insistir, probablemente no lo ocupen en un paciente que está inestable hemodinámicamente, no la ocupen en un paciente que está en insuficiencia respiratoria inmanejable, en un sujeto que esté mal reanimado cardiovascularmente porque nos va a comprometer la precarga, y finalmente denle una chance cortita a la no invasiva. Si después de 6 horas no repunta el paciente, por más no invasiva que le pongan, no va a salir de no invasiva. Pero por eso igual, no sé, por ejemplo, el profesor Fernando decía que había que ser como agresivo en la terapia bronquidilatadora en estos tipos de pacientes, para como tratar Sí, claro. de evitar esta broncoconstricción o efecto obstructivo y a ver si es que como eh, evitar en un momento, no sé si evitar o no, pero el uso de CPAP, porque eso ya era como en estatus como asmático más como moderado a severo. O Sí, sin sea, duda, sin duda, sin duda. Por eso le digo, es parte de la progresión del manejo del paciente. Yo a un asmático que llegue de entrada no le vaya a poner un ventilador no invasiva, pero si en este asmático que ya llega un par de horas obstruido, no se le está pudiendo, no estás pudiendo desobstruirlo. Y fíjate bien que la mezcla de ventilación no invasiva y aerosol terapia incluso te da mejores resultados que la aerosol terapia por sí sola, ¿ya? Así que también ténganlo como una opción si es que eres capaz de mantener esa vía aérea abierta y además darle broncodilatador. ¿Sí? no, Súper de no le acuerdo. genera, no le ¿Mm? genera alguna así como variación, por ejemplo, en lo que había dicho en el uso de no invasivo, con el efecto de aerosol terapia, pero sumando la humificación activa, no sé, pues, en el depósito que pueda tener a nivel pulmonar o que gran cantidad de contenido farmacológico que, no sé, pues, extra en el circuito del ventilador, por ejemplo, o en la máscara o en la interfaz, Y como en el claro, depósito. tú cuando estás con un no invasivo tienes más flujo y ese más flujo hace que haya más impactación. Por lo tanto, se compromete el depósito, sin duda. Humidificación activa hace que las partículas crezcan, menos depósito. Pero por lo mismo, ya mejores sistemas de aerosol terapia tienen la posibilidad de mejores depósitos y por lo tanto mejores efectos. Creo que hoy día esta mezcla de la llegada de los nebulizadores de malla vibratoria ha revolucionado un poco el mundo de la aerosol terapia en pacientes graves, ante lo cual yo soy tremendamente fan y también basado en evidencia de la mezcla no invasiva con aerosol terapia con estos sistemas. Sin duda se va a alterar, ¿ya? Pero en un paciente que está en crisis tienen mejores resultados mezclando la aerosol terapia con la no invasiva. Esto no es que tú le pongas un no invasivo para dar aerosol terapia, es que si el sujeto requiere no invasivo, no le saques la no invasiva como se hacía antes para darle aerosol terapia, sino que ponlo dentro del mismo circuito. Ok, gracias. Rodrigo, Claudito, sí, un comentario. dale, Igual dale. cuando se trata del asmático, entendiendo que es una enfermedad crónica, ¿cierto? Aunque un asmático tradicional y no tan severo, intercrisis es un niño normal. Claro, Entonces un también es asmático exacerbado. importante conocer el contexto del paciente porque
hay pacientes asmáticos que son refractarios al tratamiento o que tienen mala adherencia, y entonces si uno mira la historia y han tenido repetidas hospitalizaciones, también es algo que hay que observar, porque si llega a la urgencia con un cuadro agudo y responde a la terapia broncodilatadora, es una buena señal. Por el contrario, si requiere una escalada importante y no hay respuesta, quizás la no invasiva tampoco vaya a ser la solución. Entonces, hay que evaluarlo también en el contexto de qué paciente, porque asmáticos, hoy día el asma es una enfermedad bastante bien controlada. Sí, Por lo tanto, cuando hay un asmático que se sale del promedio, digamos, hay que ponerle igual atención. Hay que ver el contexto y la historia. En el fondo, si ha tenido muchos cuadros, muchas neumonias asociadas, muchas hospitalizaciones, hablamos ahí comúnmente que es un niño que no tiene tan buen paño. súper de acuerdo. La verdad que el tratamiento del asma hoy día con corticoides inhalados, con buena adherencia, ha disminuido notoriamente la crisis y la cantidad de crisis. Pero hay casos que responden en la urgencia muy bien en la terapia y habitualmente porque no se la están haciendo en la casa, pues, ¿sí? Y los cabros más complejos habitualmente sí requieren más elementos, pero hoy día ingresar chicos asmáticos a UCI es bien poco frecuente. No sé si les pasa en Los Ángeles. Yo creo que asmáticos he visto re poco este último tiempo. Sí, Sí, pues sibilancia raro, y transitoria son asociada a grandes en infección viral. general. ¿Mm? Niños más grandes en general. Sí, sí, sibilancia transitoria asociada a infección viral, sí, bronquiolitis, sí, ese tipo de cosas. El asmático grande, la verdad que habitualmente el que ha tenido poca adherencia, el que ha sido maltratado y habitualmente se corresponden con sujetos obesos habitualmente, o con daño pulmonar un poco más profundo. Exacto. Contraindicación en pacientes con acceso de tos o broncorrea. ¿Y qué sugerencia con este tipo de clínica y en pacientes con distensión abdominal? ¿Qué consideraciones? Ya. Acceso de tos o broncorrea probablemente no hay indicación, contraindicación del no invasivo, pero sí hay que estar muy atento, muy atento a buena kinesiología y buena expectoración o aspiración de esas secreciones. Per se, el exceso de secreciones creo que no es un gran tema, salvo que el tipo le esté llenando de secreciones la máscara todo el tiempo, y probablemente ahí uno podría optar, si es que realmente requiere este apoyo no invasivo, a máscaras nasales para permitir la tos. Es más, la no invasiva nos podría ayudar, tal como lo hacemos con el asistente tos, ¿cierto? Mejorando la capacidad inspiratoria del sujeto para que pueda toser más profundamente y con eso limpiar las secreciones. También te sirve como ayuda después de accesos de tos y broncorrea a que este paciente descanse. Probablemente la contraindicación sería una broncorrea severa que no pudieran manejarla, pero probablemente ahí me iría por máscaras más nasales para dejar abierta esta vía aérea. Distensión abdominal siempre hay que considerarla, ¿ya? Y dependiendo del tipo y de la causa de la distensión abdominal, van a haber situaciones donde la no invasiva sí esté proscrita, como por ejemplo una distensión abdominal por gases en una enterocolitis necrotizante en un bebé, donde meterle más aire probablemente lesione realmente y dañe esas tripas, o obstrucciones intestinales que estén generando este cuadro de distensión abdominal por gases, ¿cierto? Porque no está saliendo el aire o porque incluso puede estar fistulado hacia el territorio abdominal. Así que, ojo, la distensión abdominal no siempre es que tengamos aire, que tengamos que vaciar del abdomen, sino que puede estar debido a otras circunstancias. Por ejemplo, nosotros en quienes no ocupamos ventilación no invasiva son en la hernia diafragmática congénita, que si a esos caros tú los dejas respirar, la verdad que las tripas, ¿cierto?, está llenando completamente el compartimento, perdón, pulmonar. Y la verdad es que la distensión no viene a ser una gran causante de complicaciones. Muchas veces ponemos sonda antes de colocar la no invasiva en estos casos, pero siempre y cuando la causa de la distensión abdominal sea exclusivamente gas. Así que ojo, cuidado con las obstrucciones intestinales, cuidado con los válvulos, habitualmente son de carácter bien agudo y no asociados a insuficiencia respiratoria, sino que a planes más quirúrgicos, y los más chiquititos, mucho ojo con la enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Sedación suave en paciente pediátrico que no tolera bien la cánula nasal de alto flujo. Sedaciones hay de todo, la verdad que hoy día el mundo de la sedación está cada vez más maravilloso.
donde uno parte con el famoso hidrato de cloral, que es de uso oral, sedante bien light, puede producir algún tipo de complicaciones. Después de eso vienen las infusiones con propofol o con dexmedetomidina. Si bien es cierto, son caras como fármaco, tienen la gracia de que uno lo ajusta el goteo, y ese goteo te da una sedación consciente. El chico no para de respirar, y tú puedes ajustarlo al callo para darle el trabajo respiratorio que necesita. La verdad que son fabulosas. Bolos de midazolam, bolos de fentanil, ¿sí? Y sí, la verdad que tienes que tenerlo muy sedado para que pueda tolerar la ventilación invasiva, anda pensando que es un paciente que se tiene que intubar. Y en revisiones de adultos, de Andrés Esteban, por ejemplo, encontraron que uno de los factores de riesgo para el fracaso de la terapia no invasiva es el uso de algún tipo de sedación. Y tiene bastante lógica, porque si realmente el paciente no tolera, ¿sí?, este sistema no invasivo, desde el alto flujo hasta la no invasiva, probablemente hay un tema de sincronía y de disrelación entre el aire que le está aportando versus el aire que puede consumir. Por lo tanto, ojo con estos sujetos que requieran, desde el mundo neo en adelante, mayor sedación, porque probablemente estamos diagnosticando anticipadamente el paciente que te va a fracasar la terapia por sincronía o por exceso de trabajo respiratorio, ¿sí? Y en algunos casos la ansiolisis es absolutamente necesaria, y con eso lo podemos manejar sin grandes problemas. En otros casos hemos probado analgesia, sedación inhalatoria, que anda bastante bien, pero habitualmente la contención, la explicación, sobre todo en los niños que entienden mejor, es bastante adecuada para esto. Y en los más chiquititos y en los que no comprenden, la verdad es que hidrato cloral anda bastante bien, y una segunda línea, estas infusiones continuas de dexmedetomidina. Para el alto flujo y tolerancia al alto flujo, habitualmente el alto flujo, una de las ventajas que tiene es que es bastante más tolerado que la ventilación invasiva. Entonces ya un chico que requiera algún tipo de sedación suave que sale por acá para tolerar la cánula nasal de alto flujo, uno se pone a pensar que hay bastantes factores aparte. Tengan ojo también que muchas veces los sistemas de soporte gaseoso, ¿cierto?, alto flujo, oxígeno, no invasiva, que molesten o sobreirriten a un paciente, muchas veces podrían estar escondiendo otras patologías que lo tienen enfermo. En este sentido, muchas veces nos aparecen alteraciones neurológicas que pudieran ser importantes, o incluso alteraciones digestivas que se empiezan a echar más a perder con este aporte no invasivo. Así que estén siempre con los ojos bien abiertos de que no solamente es necesaria la sedación, sino que por qué es necesaria esa sedación. Y finalmente, la mayoría de sujetos que fracasan cánula nasal de alto flujo y ventilación no invasiva, aparte del intercambio gaseoso, es porque están con una muy mala mecánica. Y el exceso de trabajo respiratorio habitualmente puede ser paliado por la sedación, pero si requiere mucha sedación para tenerlo tranquilo, probablemente se esté ocultando este exceso de trabajo respiratorio que te está impidiendo que el sujeto esté cómodo y tenga los resultados benéficos del soporte no invasivo. Así que, perdón por lo extenso de la respuesta, sí existen sedaciones suaves, las conocemos, pero piensen siempre que estas sedaciones suaves están escondiendo probablemente algo más. ¿Se entendió, Ernesto? ¿Sí? Lidia estaba por ahí. Luz María. ¿Alguna otra duda, colegas? Profe, y cuando habló en relación también al uso del no invasivo, pero en valores iniciales en pacientes neuromusculares, hablaba de que habían valores de IPAP, EPAP mayor a 20-10, pero también hay algún límite en el que uno se pueda como fijar en este tipo de Oye, pacientes. en esto he visto de todo, ¿ya? John Bach te recomienda parte con un EPAP de 4 de 0 y dale volúmenes corrientes grandes, ¿ya? Si tenéis no invasivo, dale una presión de soporte de 10 sobre 0.
O los equipos de no invasivo parten por lo menos con 4, John Bajet debe partir 14,4, 16,4, ¿sí? Nosotros compramos tanto esa línea y habitualmente en el paciente neuromuscular puro sí podría ser, pero cuando este neuromuscular se enferma y llega a la UCI, empezamos a cambiar un poquito nuestro enfoque, permitiéndonos presiones bastante más altas. Yo he llegado en no invasiva a valores de 28, 26, 28 centímetros de agua de IPAP y valores de presión expiratoria de 12, 14 centímetros de agua, ¿ya? Parece ser muy exagerado, ¿sí? Probablemente lo hemos pagado con gran daño pulmonar y sin duda creo que el límite no debería pasarse de unos 20, 22 hasta 24 centímetros de agua de IPAP, siempre y cuando realmente esté generando entrada de aire, evitando la apertura cierre cíclico y con eso realmente estés teniendo resultados significativos, ¿ya? Pero creo que pasarse más allá de 20 centímetros de agua ya debe llamarte la atención en un paciente, si es que tienes que seguir con eso o no. Y lo mismo más allá de una CPAP en pediatría, por lo menos de 10, 12 centímetros de agua, también debe llamarte la atención que claramente esta estrategia no está funcionando. ¿Sí? ¿Más dudas, chicos? Claudito, ¿algo más por aportar? No, no. Bueno, en lo que tú mencionas de Bach, efectivamente, su línea de estudio y de publicación son los neuromusculares. Y en el contexto del manejo de la falla respiratoria crónica o prevenir la instauración de la falla respiratoria crónica, fomentar el desarrollo de la caja torácica, ¿cierto? Aquí ahí en ese caso funciona más bien como una órtesis. Por lo tanto, no hay que extrapolar, entendiendo que aquí estamos hablando sobre todo el manejo del paciente con una enfermedad aguda. Vamos a hablar igual de esos temas en el módulo siguiente. Es muy interesante igual, pero es importante hacer las diferencias en qué contexto estamos aplicando la terapia. Exactamente. ¿Algo más, chicos? Bueno, entonces, gracias, Claudito. No iba a poder estar tan conectado, pero estuvo conectado con todo. Gracias por los que sobrevivieron hasta el final. Y cualquier cosa estamos en contacto para levantar esta sesión. Muy buenas noches a todos. Gracias, Claudio. Gracias a todos los participantes. Que descansen y se ventilen un poco. Buenas noches. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos seguimos viendo en las próximas sesiones.